Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Estamos una vez más en este escenario para entrevistar a otro especialista. El día de hoy tenemos el gusto de tener aquí al doctor Manuel Hernández, que nos va a platicar un poquito de la experiencia, a lo mejor no tan transitada para muchos, incluso en la carrera de pronto no nos hablan de esto, pero que es de la nutrición clínica. ¿Te parece, Manuel? Claro que sí, Marco. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues sí, realmente es un área que, como bien comentas, no es realmente explorada desde el punto de vista médico durante nuestra formación académica. Correcto. Sin embargo, hoy en día, por el problema que estamos atravesando a nivel mundial, es definitivamente un área de prioridad que todos debemos de manejar, por lo menos en el aspecto general, y que definitivamente son herramientas que podemos implementar incluso pues, con nosotros mismos. Manuel, si te parece, cuéntame primero que nada, tú, ¿por qué entraste a medicina? Y si desde que entraste a medicina ya tenías una idea de qué querías estudiar, digamos, de especialidad, no especialidad, algún posgrado o algo más. Claro, pues mi trayectoria desde el inicio en la parte médica fue, pues, en la familia hemos tenido el linaje desde mi papá, algunos de mis hermanos, mi mamá, y siempre me llamó la atención. Definitivamente área de la salud, la parte preventiva siempre me ha gustado mucho. Y pues fue cuando decidí, vi varias opciones de universidades y la que más me gustó definitivamente fue La Salle. Ahí tuve toda la formación desde el punto de vista inicial, toda la preparación de básicas, toda la parte posteriormente de las rotaciones hospitalarias. Y pues inicialmente me llamó muchísimo la atención toda la parte quirúrgica. Definitivamente fue de primera instancia mi primera elección. Y posteriormente, con el paso de los años, con el paso de la parte ya aplicada en el día a día, me fue llamando mucho la atención en el área de medicina preventiva, toda la parte de el impacto que podemos tener previo a que se presente un problema. Por supuesto, por supuesto. Y fue ahí cuando me empezó a llamar la atención muchísimo el impacto y la relación que tienen todos nuestros hábitos, los alimentos que consumimos en el día a día, en la presentación, en el progreso de las enfermedades e incluso la remisión de las mismas, ¿no? ¿Que eso más o menos cuándo fue, Manuel? ¿Fue al principio de la carrera, a la mitad, ya en el internado, más adelante? No, yo creo que definitivamente fue hasta después del internado, incluso hasta después del servicio social, porque, pues digo, durante nuestra formación médica, habitualmente estamos muy acostumbrados al manejo farmacológico. Correcto. Es lo que más le enseñan a uno. Te dicen la enfermedad y te dicen el medicamento y la dosis. Es correcto. Y así como que te mencionan, bueno, y también se puede prevenir dieta y ejercicio. Y se acabó, ¿no? Exactamente. Lo típico. Exacto. Justo esa generalidad hoy en día la vivimos en el grueso de la consulta y es pues muy vago y muy ambiguo dieta y ejercicio, ¿no? Correcto. Pero pues, ¿qué es dieta? ¿Qué es ejercicio? ¿Qué es actividad física? O sea, realmente es una situación que pues conocemos muy poco y evidentemente al no conocerla, pues no lo podemos implementar. Correcto. Y como tú mencionas al principio, y ahorita te dejo que des un poco de datos, es un área cada vez más importante pensando que hay medicamentos para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, hay cirugía, pero realmente teniendo esas herramientas no hemos logrado revertir la prácticamente pandemia o al menos epidemia que tenemos en México, en Estados Unidos, Norteamérica, de la obesidad y el sobrepeso, ¿correcto? No ha sido suficiente. Totalmente, y cada vez es más clara la evidencia que tenemos que si no tratamos el problema desde el origen, definitivamente ni con la parte quirúrgica ni con la parte farmacológica, realmente es maquillar un problema que, pues, como bien comentas, cada vez va a ser más frecuente, la incidencia va a continuar aumentando, y no solo eso, las complicaciones que vienen. Por supuesto. Entonces, tú estudiaste la carrera, digamos, normalita, con la idea de ir a cirugía. Exactamente. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Posteriormente, aplico la primera ocasión el examen nacional de residencia. Los lugares cada vez fue mucho más selectivo esta situación. La competencia cada año va aumentando y definitivamente empiezo a buscar otras alternativas, lo cual me orienta al área de prevención y posteriormente empiezo a buscar posgrados, los cuales involucren el área de investigación, pero también el área clínica. Claro. Y encontraste nutrición clínica, así se llama el posgrado. Pues de primera instancia, la especialidad es especialidad en obesidad y comorbilidades. Ok. Literal eso se llama. Exactamente. Así se llama la especialidad, es como sale la cédula y posteriormente es la maestría en nutriología aplicada. Ok. Es decir, primero es una especialidad y luego estudiaste una maestría en esta misma área. Exactamente. Ok. Vámonos primero por el tema de la especialidad. Entrar a esta especialidad es
igual a alguna otra especialidad, en el sentido de aplicas el examen, haces el examen en el hospital y en cualquier hospital, supongo que no están, digamos, no en cualquier hospital dan la especialidad, o estoy equivocado. Sí, no, definitivamente esta especialidad tiene otro tipo de preparación. En primera entramos por el examen, el Exani 3, que es el de posgrados. De primera instancia, esta fue avalada como institución por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Okay. Entonces, tenemos la formación desde el aspecto pues académico. Estamos en el salón, estás en las clases, ves toda la parte de los procesos de atención nutricio, o sea, ves toda la parte fisiopatológica, pero enfocado 100% en obesidad. Correcto, buenísimo. Y esto es muy diferente a lo que hemos platicado, por ejemplo, con otros especialistas, en el sentido de que ya no es una especialidad hospitalaria. Es decir, no estás encerrado en el hospital, lo típico, 12 horas en un día y al siguiente 24 horas y guardias y demás. Esto no es para nada así en la especialidad, ¿o sí hay algo de eso? No, gracias a Dios no. Definitivamente es mucho más noble en cuanto al horario, en cuanto a la calidad de vida, en el sentido que sí tiene un desgaste académico, porque obviamente hay que pues desarrollar ciertas habilidades que, como platicamos durante la carrera, pues no se desarrollan, pero es muy padre porque entendemos la obesidad desde el punto de vista como patología, ¿de acuerdo? No como un aspecto estético, no como un aspecto definitivamente opcional, sino como una patología. Y se estudia todo, desde el aspecto fisiopatológico, como bien mencionábamos, la parte farmacológica, y toda la parte de cómo tener una atención desde un aspecto más integral. Como bien mencionas, sí tiene un componente de rotaciones hospitalarias, porque en la primera parte del semestre puedes escoger si te quieres dirigir inicialmente a la parte de adultos o a la parte de niños. Entonces, si de primera instancia te diriges a los adultos, tienes la opción de rotar. Por ejemplo, yo mis prácticas las puse en el Instituto Salvador Subirán, en nutrición. Bastante bien, digo, es el mejor instituto de América Latina, entonces es una verdadera maravilla. Ahí rotas justamente en el área de nutrición clínica, está muy padre porque pues estás directamente en ese momento, la jefa de servicio era la doctora Ana Serralde, que es súper buena onda, te involucran con los residentes, te involucran con todo el equipo. Y posteriormente, durante esa rotación, te quedas en la consulta externa, o sea, tienes esta parte de aplicación clínica, que es muy importante, ¿no? Y en la otra parte del semestre, que es ya de niños, te puedes dirigir, está el Hospital Federico Gómez, ya el Instituto Nacional de Pediatría, exactamente. Entonces, tú escoges. Para esta parte ya tienes tú que haber metido la carta, haber pasado las entrevistas, y dependiendo de la disponibilidad de las plazas, es en donde te toca hacer tus prácticas. Ya. Entonces, solo para entender, entras a la especialidad tiene la parte puramente teórica en salón y tiene las rotaciones clínicas. Exactamente. En un día normal de esta especialidad, antes de pasamos a un día normal, ¿cuántos años dura la especialidad solamente? Ok, la especialidad entrando de primera instancia es todo el año en cuanto a la formación, lo que platicamos académica. Son las rotaciones cada semestre de niños y de adultos, y posteriormente tú aplicas el examen de conocimientos para la parte de la graduación, y posteriormente tú decides si aplicas para el año de la maestría. Quedarte el año restante para lo de la maestría. Correcto. Ahora sí, en un día normal, tú te levantas, llegas al lugar a tomar clases, y ¿cuántas horas estás ahí? Luego vas al hospital, o son días alternos, ¿cómo funciona? Justamente eso es bastante interesante, Marco, porque en ese momento, actualmente no sé cómo sea, pero el programa formaba parte de los programas de posgrados de calidad de CONACYT. Internacional. Entonces tenías esta parte del contrato exclusivo académico. Claro, dedicación de tiempo completo, ¿no? Exactamente. Tenías una beca para la cual pues obviamente no podías estar laborando. Correcto. Entonces, generalmente la parte de las rotaciones te las ponían ciertos días de la semana, y había en ese momento, si mal no recuerdo, porque fue previo a la pandemia, 3 días de estancia escolar. Ok. Entonces tú ibas, tenías esta parte académica, que eso es algo creo que muy bueno. A fin de cuentas, creo que el tener una parte académica tan sólida sí te da mucha capacidad teórica, ¿no? Porque platicamos con otros especialistas y justo nos decían, es que en el hospital, pues, literal, te lanzan y es arréglatelas como puedas, saca a este paciente adelante. A veces hay médico adscrito, a veces no lo hay. En hospitales privados no pasaba tanto, por los que hemos platicado previamente especialistas, pero aún así era mucho de, pues tienes que lanzarte. Aquí no, aquí vas a estudiar el tema, vas a saber de lo que estás hablando y después
vas a estas rotaciones clínicas con alguien especialista de esa institución, ¿cierto? Exactamente. Y eso que mencionas es muy padre porque te sientes, por un lado, respaldado por los adscritos, Claro. por el personal responsable de la institución, pero también pones en práctica las herramientas que vas adquiriendo esa semana. Entonces, Claro. no es como que se te junte una gran cantidad de información y que a la hora que llegas y ves Por al supuesto. paciente, híjole, dices ok, eso en algún momento lo vi, pero no me Exacto, acuerdo, sí, ¿no? sí, Que sí, es justo. sumamente común. Justo. Ok, entendido. Ahora, mencionabas también, hay varias instituciones en las que puedes como hacer la rotación clínica. ¿Me puedes decir algunas de las más importantes y, en tu opinión, cuáles son las mejores? Creo que ya me dijiste cuáles son las mejores, pero ¿cuáles son opciones y cuáles son las mejores? Claro, en ese momento la universidad tenía convenio directamente con Salvador Subirán, con Gea González, con ABC, y había algunas opciones internacionales que también estaban bastante bien. Ok. Estaba la opción de la clínica Joslin, que es específicamente para toda la parte de diabetes, Ok. bastante buena opción. ¿Dónde está esa, perdón? Si mal no recuerdo, está en Boston, Ok, entonces en Estados Unidos. está bastante bien en Estados Unidos. Tenías la opción para adultos, un par de clínicas en España de trastornos de la conducta alimentaria. Ok. Estaba bastante bien. Y esas eran como las que tenían más convocatoria, ¿no? Entonces estaba bastante interesante porque tenías la opción de, si tenías la oportunidad, irte al extranjero, que también son herramientas bastante útiles. Por supuesto. O de plano, en alguna de las instituciones, ver cómo es que funciona y cómo es que se atiende en este tipo de patologías. Ok, entendido. Ahora, sales ya de esta especialidad, de esta maestría. Una vez que tú sales, me contabas, tienes una cédula de especialidad y una cédula de maestría. ¿Eso Exactamente. es correcto? Ok, correcto. Y en ese momento, tú empiezas ya a trabajar dando consulta o hiciste algo más en el sentido de buscaste un grupo de trabajo o tú solito o qué fue lo que hiciste ahí. Pues en ese momento, la verdad, Marco, lo que más me llamó la atención fue la importancia de los grupos multidisciplinarios. Por supuesto. Entonces, especialmente algo tan complejo como obesidad y sobrepeso, que cuando atiende un solo médico casi siempre regresa todos los kilos que perdió el paciente, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí en este tipo de patologías puedes desarrollar la visión que una persona nunca va a tener las respuestas de todo. Por supuesto. Y que, como hemos platicado en varias ocasiones, 1, 2, 3 o 4 focos iluminan mejor que uno. Entonces, así es. Eso fue como de los mayores aprendizajes, la parte del grupo multidisciplinario. Y justamente dentro de la especialidad, dentro de la maestría, formé un grupo con la parte de nutrición, con la parte de medicina, por otro lado con la parte de rehabilitación. Ok. Y decidimos formar un proyecto que se llama Nutrimédica, en el cual justamente desde el punto de vista multidisciplinario se da un abordaje integral al paciente para, como bien mencionas, atender las necesidades y evitar o prevenir este tipo de reganancias a lo largo del tiempo. Por supuesto. Algo que yo no había entendido, que ahorita ya creo que me quedó claro. En la especialidad, por supuesto, y en la maestría, no solamente entran médicos. Exacto. Tienes el contacto con otras personas expertos en salud, como nutrición, y entonces puedes nutrirte también de sus experiencias. Exactamente. Y eso que mencionas es muy importante porque te da una visión más universal. Claro, por supuesto. Y muchas veces en medicina tendemos a denostar o incluso a minimizar otras profesiones, y te vas dando cuenta que definitivamente es importantísimo el abordaje que se da desde las demás áreas, ¿no? Por supuesto. En mi generación tuve la oportunidad de convivir con nutriólogas y nutriólogos sumamente capacitados, un par de psicólogos clínicos también sumamente capacitados que enriquecen muchísimo la formación, porque justamente en este área ya estás como médico, ya tienes esta formación que ya traes ciertos años de preparación. Por supuesto. Y ya tu andar diario es muy distinto al de estudiante, ¿no? Porque únicamente cuando eres estudiante hay veces que quieres cumplir con la rotación, la calificación y se acabó. Claro. Entonces, aquí ya empiezas a ver la parte del beneficio del paciente, definitivamente, en todo momento. Por supuesto. Ahora, ya estamos con, digamos, ya habías formado tu grupo interdisciplinario. Específicamente a lo que te puedes dedicar en esta especialidad y en esta maestría, ¿es solamente a manejo de sobrepeso y obesidad? Imagino que no, a lo mejor también dislipidemia, hipertensión, alguna otra cosa, trastorno alimenticio. ¿Qué es lo que más ven ustedes, digamos, en la especialidad, en el día a día? Ok, eso es bastante interesante porque ya ahorita, con los problemas que hay, obviamente, a nivel nacional, a nivel mundial, nos encargamos básicamente en la clínica y en el trabajo del día a día de todas las alteraciones cardiometabólicas, de todas las alteraciones justamente de pacientes que viven con alguna enfermedad crónica no transmisible, hipertensión, diabetes, dislipidemias. Por supuesto. Y es muy gratificante porque
justamente lo que platicamos al inicio, ya no nos vamos con el modelo tradicional de únicamente dar el medicamento. Exacto, que te vaya muy bien y te hago estudios cada 4 meses para ver que sigues igual de mal. Exacto, sí, justamente, ¿no? Para ver que, híjole, cuál es el medicamento más nuevo que ha salido y te lo mandamos, sin dejar a un lado el origen del problema y tratar mucho la parte cognitivo-conductual, que eso es muy interesante. Correcto. Y en tu consulta, más o menos en porcentajes, ¿qué porcentaje es solo obesidad? ¿Qué porcentaje es dislipidemia? ¿Qué porcentaje es alguna otra cosa? Pues hoy en día es bastante interesante porque específicamente de pacientes que viven con sobrepeso o obesidad, tentativamente han de ser un 60-70%. El otro 20% ha de ser aproximadamente de dislipidemia, síndrome metabólico, que pues es el común denominador hoy en día de la población en México. E irónicamente un 5 o un 10% ya es de población que quiere prevenir alguna patología que han visto en familiares. Entonces ya tenemos ahorita también el programa de asesoría de mejoría en el estilo de vida, con la finalidad de pues mejorar y tener más años de vida saludable. Por supuesto. Yo tengo un conocido muy querido que justamente hace poquito lo vi y le dije, oye, ¿y tus estudios cuándo te los haces? Es que estoy a dieta. Dije, oye, llevas a dieta 4 años y sí baja de peso, pero en cuanto deja la dieta, vuelve a subir de peso. Y le platico un poquito de eso. Es que, ¿sabes qué? El tema es que tu estilo de vida y tu alimentación y demás, cuando vuelves a ella, pues naturalmente vuelves a ganar peso. Entonces, qué bueno que tienen justo este programa preventivo. Creo que eso es muy, muy bueno. Y sí, jala muy bien porque creo que prevención como que nos cuesta un poco de trabajo todavía, ¿no? Pues irónicamente, a mí me ha llamado mucho la atención que el grupo que más prevención ha buscado son los pacientes jóvenes, o sea, lo que viene siendo la generación millennial. Han visto y han tenido muchísimo acceso a información hoy en día. Y ya es gente que me dice, es que, ¿sabes qué, Manuel? Lo que yo quiero es tener una vejez en la cual pueda seguir haciendo ejercicio. Lo que yo quiero es no presentar la enfermedad renal que presenta mi papá o mi abuelo, ¿no? Entonces, sí es muy interesante porque cada consulta ellos se van dando cuenta que al hacer ciertos cambios en su día a día, en su calidad de sueño, en la parte de la alimentación, de la hidratación, tienen mayor productividad, tienen mejor, el descanso es de más calidad, o sea, tiene un impacto sumamente positivo en áreas que a veces pues ni siquiera están dentro de nuestro radar. Por supuesto. Ahora, digamos, en los pacientes que ustedes están viendo día a día, ¿cuáles serían como las principales, voy a decir algo a lo mejor no es correcto, pero los principales procedimientos, o sea, cómo es tu función médica, el tipo de consulta que das, el tipo de medicamentos que das, te metes a cirugías y procedimientos o no, tienes algún procedimiento específico de nutrición clínica o no, ahí cómo se ve el trabajo diario en tu especialidad? Ok, aquí es sumamente importante porque cada paciente es completamente distinto. Claro. Entonces, ahí es literalmente un reto diario porque gran parte del problema que tenemos a nivel mundial es que hemos generalizado el problema por supuesto, de la enfermedad, las enfermedades del sobrepeso y de la obesidad. Entonces, en la consulta todos los días vamos a ver pacientes que puede que tengan la definición o el concepto de obesidad metabólicamente sana, que hoy en día ya está completamente erradicado, porque sabemos que es una bomba de tiempo para que haya alteraciones mecánicas, etcétera. Correcto. Entonces, el día a día, pues es sumamente gratificante porque ves todo tipo de pacientes, desde el paciente que tiene la parte de comedor emocional, desde la parte de la falta de saciación, o sea, tenemos muchos tipos de pacientes y gran parte del éxito está justo con el grupo multidisciplinario, hacer un fenotipo específico de la patología para dar el mejor tratamiento, ¿no? Y como dices, también tenemos el paciente que llega y fenotípicamente lo ves excelente, pero trae alteración de triglicéridos, colesterol, o ya tuvo incluso algún infarto, ¿no? o angina. Y lo platicamos hace ratito, el 50% más o menos de la consulta es platicar con el paciente, ¿no? Es entender qué le está pasando y decíamos, a veces el paciente lo que más quiere es ser escuchado y ya llega a un segundo término, ya la parte como clínica de medir presión arterial y demás, ¿no? Claro, sí, justamente hemos tenido el gusto de platicar contigo, con amigos especialistas en cardiología, en endocrinología, y lamentablemente es lo que yo les comento, patologías tan complejas como lo es el sobrepeso y la obesidad no se van a curar en consultas de 10 minutos. Por supuesto. En la cual tú le des el fármaco, lo saludes y le digas nos vemos en 3-4 semanas, ¿no? Claro. Un seguimiento constante en el cual sí hay que escuchar al paciente y sobre todo tener escucha activa, ¿no? Porque el paciente justamente lo que busca es esta empatía y esta respuesta muchas veces a cosas que para uno pueden ser muy obvias, pero pues no es el común denominador, ¿no? Correcto.
Y, por ejemplo, dentro de los estudios, más allá de mandarle a un paciente que se tome estudios, por ejemplo, usan glucómetro capilar, plicometría, esto de bioimpedancia, no me acuerdo cómo se llama. Sí. ¿Todo eso lo usan o tú no lo haces y lo mandas con alguien más? ¿Cómo se ve esa parte? Es muy interesante porque dentro del grupo multidisciplinario que formamos nos dimos cuenta que una barrera muy importante que existía con los pacientes era el hecho de estarlos refiriendo incluso dentro de la misma clínica, estarlos refiriendo, ¿no? Entonces, de primera instancia, la consulta la damos, la da la nutrióloga clínica, la da su servidor desde el área desde el punto de vista médico. Entonces, justamente evaluamos en la primera consulta, sobre todo, esta parte del historial médico, que es importantísimo. Claro. Y la segunda parte de la consulta, que es sumamente interesante, es la parte de la bitácora de los hábitos diarios. Evaluamos todo desde sueño, desde la parte justamente de actividad física. Y como bien mencionas, dentro de los estudios de gabinete que realizamos en cada consulta, es la parte de glucosa capilar cuando se permite por tiempos, por horarios de ayuno, etc. Y sí o sí siempre la parte de antropometría. Hoy en día, se los comento a muchísimos amigos, conocidos, si no tomamos antropometría, el peso per se no nos sirve. Es una variable muy pobre como un indicador metabólico. Por supuesto, por supuesto. Y también estas técnicas que te miden la grasa corporal y demás con electricidad, que ya no me acuerdo cómo se llama. Justamente es la bioimpedancia. La bioimpedancia que nos permite justamente hacer los estudios antropométricos e incluso, por ejemplo, en pacientes que viven con sobrepeso o obesidad, por aspectos de comodidad del paciente y no invadir su espacio personal, la parte de plicometría realmente no la utilizamos, porque ya la báscula nos da absolutamente, por ejemplo, los segmentos, nos da la parte de grasa visceral, que es bastante interesante. Ok, perfecto. Y también, de nuevo, para no asumir la respuesta, en términos generales, cirugías no entran. Cirugías lo referimos al grupo de cirugía bariátrica. Exactamente. Hemos llegado a entrar cuando el paciente nos lo pide, que nos comentan que nosotros hemos llevado todo el seguimiento clínico. Entonces, cuando es necesaria la parte quirúrgica de bypass, toda la parte de mangas, bandas, etcétera, sí llegamos a entrar, pero sobre todo con el grupo quirúrgico, nosotros retomamos el tratamiento postquirúrgico. Por supuesto. No, y lo pregunto especialmente porque ahorita habrá viendo alguien que diga es que a mí me encanta la cirugía y exactamente el de junto va a decir yo odio la cirugía. Solamente para dejar claro, en esta especialidad no es quirúrgica y no deberían esperar ninguna cirugía. A pesar de que puedan llegar a entrar de pronto, no entras como cirujano, no tienes ni asistente ni nada. Nada, claro, sí, no se preocupen, no va a haber sangre, no hay ningún problema. Exacto. Sí, es súper importante, por supuesto. Sí, todos tuvimos el amigo, compañero de la carrera que así es. Veía sangre y... Yo fui ese amigo y compañero, entonces sí, justamente, correcto. Sí, no se preocupen, no va a haber sangre, no hay problema. Ok, perfecto. Y lo otro, de nuevo, asumo yo la respuesta, pero no hay guardias. No hay guardias, no, definitivamente no. Correcto. Que eso también lo hace mucho más, como tú mencionaste hace rato, amable, digamos, con la calidad de vida. O sea, tú sabes que entras a la especialidad y no tienes que sacrificar otros 4 años en el hospital, no durmiendo, trabajando en la madrugada, etcétera, etcétera. Totalmente, no guardias y tampoco urgencias, que eso es importantísimo. Claro, por supuesto. Sí, lo platicábamos hace rato y no, el sueño es sagrado y no se va a alterar durante los años del posgrado. ¿Y servicio social? No, tampoco. Okay, el método de titulación puede ser opción o por examen general de conocimientos o directamente por presentación de tesis. Ok, correcto. Sí, también súper importante eso. Exactamente. Perfecto. Sí, porque mucha gente le tiene terror a la tesis, entonces... Tan bonitas que son. Sí, son muy divertidas, definitivamente, pero hay mucho trabajo detrás y hay gente que de plano, pues, no, tampoco le gusta esa parte, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. En ese momento, actualmente, no sé cuál sea el modelo de titulación, pero eran esas dos opciones, examen general de conocimientos o tesis, proyecto de tesis. Correcto. Y otra pregunta, porque con una de las especialistas lo platicábamos, ¿qué tanto se presta a la teleconsulta, que es cada vez más popular? Hablábamos con la cirujana, pues ella decía, claro que no, o sea, yo necesito, si voy a operar a una persona, verlo, la ginecóloga también. La pediatra nos decía, a veces sí, a veces no, depende de lo que sea. En este tema de nutrición clínica y de nutrición, ¿se presta, no se presta? Sabemos siempre habrá algo por lo que sí se tiene que ver al paciente, pero imagino yo que se presta más que otras especialidades. Totalmente, sí. En cuanto a la parte de atención del paciente, es muy noble con respecto a la modalidad virtual, porque incluso hemos tenido la grata experiencia de tener pacientes en otras partes del país, en otras partes del mundo, y realmente es una especialidad que te permite justamente el desarrollo de tus habilidades,
mediante la comunicación a distancia. Por supuesto. Digo, se pueden solicitar y se deben solicitar estudios de seguimiento, Claro, por supuesto. pero eso también se puede implementar a distancia, no hay ningún problema. Para la parte del peso, toda esta situación, de repente los pacientes nos preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser mi seguimiento? Como bien les decimos, nosotros de lo que más nos enfocamos es en quitarle peso al peso, en el sentido de hay otros indicadores que son mucho más importantes. Por supuesto. Entonces, para las consultas de seguimiento a distancia, por ejemplo, utilizamos mucho los indicadores clínicos como la ropa, el estado de energía, etcétera. Y también les mandamos una guía en la cual pueden tener ellos sus propias mediciones, por ejemplo, sin hacer tanta incidencia en esto, porque tampoco se trata de fomentar un trastorno de la conducta alimentaria o qué sé yo. Claro. Ok, buenísimo. Finalmente, Manuel, para alguien que diga, ok, creo que me interesa, creo que me da la atención, ¿qué es lo más importante en tu opinión que debería tener un estudiante de medicina, de ciencias de la salud, que quiera dedicarse a este aspecto? Más allá de, por supuesto, un interés en la nutrición, por supuesto, y este tema cardiometabólico, ¿qué otras habilidades, qué otros talentos deberían tener para dedicarse a esta especialidad? Ok, por ejemplo, sería muy interesante que les guste el aspecto de abordar de manera integral al paciente, o sea, realmente escuchar, tener esta situación de empatía. Claro. La parte farmacológica también es importantísima, sobre todo estarse actualizando constantemente en esta área, porque cada vez hay más y más. Y más que recientemente ha explotado la farmacología de los sobrepeso y la obesidad, ¿no? Sí. Y como hemos platicado, son muy buenas herramientas, pero no son la cura. Correcto, entonces, la parte farmacológica les tiene que gustar, la parte bioquímica definitivamente, y sobre todo la parte de la prevención primaria. Eso es importantísimo. Correcto. Porque como te digo, te puede llegar el paciente joven, te puede llegar el paciente a lo mejor con todo dentro de parámetros normales, y pues es mucho esta situación de enfocarte en áreas de mejora que siempre puede haber, y en la parte de generar una conciencia en cosas que pues a veces no nos damos cuenta, pero que pueden impactar de manera muy importante en nuestra calidad de vida. Por supuesto. Manuel, ¿algo más que le dirías a alguien que esté estudiando medicina, ciencias de la salud? ¿Algo que le dirías a Manuel de 24 años que no sabía y era importante que supiera? Esta pregunta es muy interesante y me la he hecho varias veces. Y punto número 1, el tiempo de cada persona llega cuando tiene que llegar, valga la redundancia. No vivir presionándose ni comparándose con los demás, eso es importantísimo. Claro. Y sobre todo que elijan la especialidad que elijan, ya sea una especialidad intrahospitalaria, ya sea una especialidad quirúrgica, ya sea una especialidad clínica. No especialidad. No especialidad, exactamente. Independientemente de eso, una especialidad no te va a definir, eso es algo fundamental que aprendes con el paso del tiempo, y que definitivamente hay otras áreas que hay que conocer, punto número 1, porque si no lo conocemos no lo podemos explotar ni explorar. Y punto número 2, que la parte del ENARM no es el único camino, definitivamente es el más conocido, pero las áreas de investigación, las áreas de desarrollo clínico, por supuesto, están ávidas de médicos que definitivamente quieran desarrollar este tipo de habilidades. De acuerdo. Manuel, muchísimas gracias por la información, súper valiosa. Espero que les gustara a todo el mundo. Gracias por vernos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.